Enseñanzas de la pasión de Jesús. Segunda parte. Vamos a leer el mismo versículo que leímos el domingo en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versos 21 y 22. Dice: Jesús ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie. Y les dijo: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los líderes religiosos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Amén. El domingo comencé con los acontecimientos que formaron parte de la pasión de Jesús. Es decir, todos aquellos hechos o acontecimientos que ocurrieron antes de la crucifixión del Señor, en los cuales podemos, como iglesia, para nosotros encontrar mensajes muy importantes para la iglesia de hoy en día. En el mensaje del domingo les hablé de los dos primeros acontecimientos. El primero fue la entrada triunfal a Jerusalén y el segundo fue la limpieza del templo. ¿Los que estuvieron lo recuerdan? Bien. Entonces hoy vamos a ver los mensajes, dos mensajes más, que encontramos en otros dos de los acontecimientos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y el primero de esta noche es la maldición de la higuera estéril. Vamos a poner en pantalla el Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 12 al 14, en donde relata y dice: al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelve jamás a comer fruto de ti, dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. El texto que leemos comienza diciéndonos al día siguiente, es decir, el día después que Jesús entra en su entrada triunfal a Jerusalén. Al día siguiente de la entrada triunfal, Jesús tuvo hambre y vio una higuera llena de hojas, pero no tenía fruto. Es decir, que esa higuera no pudo saciar la necesidad del Señor, el hambre que tenía el Señor, pues no tenía lo que él buscaba. El Señor no encontró nada en ella. Jesús no halló lo que esperaba. Como lo vimos en el mensaje del día domingo, antes de su sacrificio en la cruz, el Señor realizó algunas acciones que tenían y tienen un mensaje directo para el pueblo de Israel en aquel tiempo y para nosotros en el tiempo de hoy. Y principalmente para los religiosos de aquella época, para mostrar y denunciar la corrupción moral, espiritual en la que se encontraban, y para hacerles ver la hipocresía religiosa en la que habían caído. Esta higuera estéril verdaderamente representaba la condición espiritual de la nación de Israel en los tiempos del Señor. Como él mismo lo dice en Marcos 7:6, respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es decir, que la condición espiritual de aquellos religiosos de esa época es que era solamente una apariencia, una religión vacía, una religión hueca. Y por eso Jesús llora sobre Jerusalén, pues esa falsa religiosidad no les permitió reconocer el tiempo de su visitación. Lucas 19:41 relata este hecho. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos.
Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro, te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. ¿Cuál es el mensaje de la maldición de la higuera estéril para la iglesia de hoy? Y el primer mensaje que podemos encontrar es que es necesario comprender la necesidad de vivir auténticamente una vida cristiana y no de apariencias religiosas. Leemos en 2 Corintios 5:12, no buscamos recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros, para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Este versículo, que puede ser difícil de interpretar, de entender, en su contexto se puede entender como una defensa que hace el apóstol Pablo contra las críticas de aquellos que cuestionaban su sinceridad y su autoridad. Pablo explica que él no busca recomendarse a sí mismo ante los corintios. Esta carta está dirigida a los corintios, sino darle la oportunidad de estar orgullosos de él y tener argumentos para responder a quienes se jactan de las apariencias externas y no de lo que hay en el corazón. En este versículo, Pablo está abordando la cuestión de las apariencias versus la realidad interna, enfatizando que lo que realmente importa es la sinceridad, es la verdad del corazón, no las recomendaciones o los elogios externos. Esta enseñanza es muy importante, mis amados, incluso hoy en día, ya que nos recuerda valorar la autenticidad y la integridad personal de cada uno sobre la imagen superficial. Este es un llamado para muchos cristianos que viven una vida de religiosidad, pero sin un verdadero cambio, sin arrepentimiento, solamente aparentando delante de las personas que su vida agrada a Dios, pero en realidad son todo lo contrario. Y perdón si hoy no te gusta lo que te digo, pero no soy yo, es el Espíritu Santo quien está tratando contigo en esta noche. No mates al mensajero. Dile al que está a tu lado, decirle al que está a tu lado, el Espíritu Santo te está ministrando en esta noche. Te está hablando a tu corazón, mi hermano. Son personas que cantan y adoran en la iglesia, pero en casa maltratan y humillan a sus familias. Porque vuestras manos están contaminadas, dice Isaías, de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. Son personas que en la iglesia son legalistas. Son personas que juzgan la vida de las personas, pero en su vida personal tienen pecados ocultos, iguales o peores que las personas que ellos juzgan. La Biblia habla acerca de esto. Allí en Romanos Pablo escribe: por tanto no tienes excusa, tú quien quieras que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Son personas que tienen apariencia de piedad, es decir, que aparentan delante de las personas una falsa santidad y una falsa espiritualidad, pues su corazón está lleno de odio, está lleno de envidia, está lleno de amargura, de murmuración y de muchas otras cosas que desagradan a Dios. Timoteo escribe en su segunda carta, capítulo 3, verso 1: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos,
y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas. Una total realidad, mi querido, en este mundo de hoy y de siempre. El segundo mensaje es que como cristianos tenemos que comprender que nuestro Señor Jesucristo también quiere encontrar frutos espirituales en nuestra vida. Mateo 21:43 dice: por eso digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Esa gente de la cual habla el texto, que debe producir los frutos para Dios, no son extraños, somos nosotros, la iglesia del Señor. Pero lamentablemente, al igual que la higuera y que Israel, la vida de muchos cristianos no tienen frutos, sino solamente hojas. Tenemos que comprender que los frutos que nuestro Dios espera de cada uno de nosotros son frutos espirituales. Gálatas 5, 22, 23 expresa: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero no podemos producir los frutos del Espíritu si sembramos solamente en la carne. Porque la Biblia dice allí en la carta a los Gálatas: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí el apóstol Pablo utiliza esta metáfora de la siembra y la cosecha para ilustrar que aquellos que viven de acuerdo a sus deseos egoístas, carnales, van a cosechar corrupción, que se entiende como destrucción, que se entiende como pérdida. Y por otro lado, aquellos que viven según el Espíritu, buscando las cosas espirituales y siguiendo la guía del Espíritu Santo, van a cosechar vida eterna. Este pasaje, querida iglesia, enfatiza la importancia de vivir una vida guiada por el Espíritu Santo y las virtudes cristianas que esto conlleva, y advierte sobre las consecuencias negativas de seguir los deseos del mundo, los deseos de la carne. Es un llamado a la reflexión, es un llamado a reflexionar sobre nuestras prioridades y a buscar lo que es verdaderamente valioso y eterno para nosotros. El segundo acontecimiento de esta noche es: Jesús es ungido en Betania. Allí en Marcos 14, verso 3 en adelante leemos: en Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón, el que había tenido una enfermedad en la piel, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro, rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados: ¿para qué este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo para dárselo a los pobres. Y la reprendían con severidad. Déjenla en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo. Ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Y este es uno de los acontecimientos más importantes y simbólicos que ocurrieron en la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Fue un acontecimiento muy importante, pues proféticamente Jesús fue ungido con perfume, preparándolo para su muerte en la cruz y su posterior sepultura. Esa mujer de Betania sabía que Jesús era digno de que ella derramara sobre él lo mejor que ella tenía, un perfume de gran precio, al contrario de algunos que se enojaron, pues lo consideraron un desperdicio. Y sabes, nunca valoraron de verdad al Señor Jesús en sus vidas. La unción de Jesús tiene algunos detalles muy importantes que vale la pena
que consideremos. El nombre Betania, el lugar en donde estaban, es de origen hebreo y viene de la palabra hebrea Beit Aniyah, que significa casa de los pobres. Y esto significa que en la casa de los pobres alguien tuvo el amor y el agradecimiento suficiente para derramar sobre Jesús un perfume de gran precio. Y seguramente era todo lo que esta mujer tenía. En el Evangelio de Juan se nos dice que esa mujer era María, la hermana de Lázaro. Y por eso podemos comprender el motivo de tal agradecimiento, ese agradecimiento tan grande que había en su corazón, que la motivó a darle al Señor lo mejor o lo único que ella tenía. Juan 12, del 1 al 3, dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Podemos ver que Jesús nunca es indiferente a nuestro amor y a la gratitud de nuestro corazón. Marcos 14:9 dice: les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Jesús no se olvida de lo que vos haces por Él. Ahora, ¿cuál es el mensaje de la unción de Jesús en Betania para la iglesia de hoy? Esa mujer, María, al derramar este perfume de gran precio para ungir al Señor, hizo lo que podía. Decir al que está a tu lado: hizo lo que podía. Porque esto es importante. El texto lo dice en Marcos 14:8. Ella hizo lo que pudo. Ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Ella hizo lo que pudo. Y esto nos hace comprender que no solamente debemos enfocar nuestra vida en lo que Dios puede hacer por nosotros, que claro, puede hacer muchas cosas por nosotros. Esto nos hace comprender que el cristianismo no se trata de solamente dejar que nuestro Dios haga lo que nosotros no podemos hacer, pues para Él no hay nada imposible, ¿verdad? Sino que en la vida cristiana se necesita que nosotros hagamos lo que podemos. Porque el Señor no espera que hagamos lo que no podemos, pero sí que estemos siempre dispuestos a hacer lo que podemos para Él y para el reino de Dios. Y para el avance del Evangelio y del reino de Dios en este mundo, entonces debemos preguntarnos, querido, querida, ¿ya hicimos lo que podíamos? ¿Ya hiciste lo que podías? Vaya pasando a la oración. Podemos ir a predicar el Evangelio, podemos ir a repartir folletería como lo vamos a hacer el sábado. ¿Eso es lo que podemos? Claro que sí. Y si podemos, lo debemos hacer. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice el Evangelio de Mateo. Podemos orar para que Dios abra puertas para la predicación y el avance del Evangelio en nuestro municipio, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo. Sí. Perseverad en la oración, velando en ella en acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, dice la Biblia en Filipenses. Podemos y debemos comenzar predicándoles a nuestra propia familia y a nuestros familiares. Claro que sí. Y esto resalta la importancia de compartir nuestras creencias, nuestros testimonios, nuestras experiencias y valores primero con aquellos más cercanos a nosotros. ¿Quién es el más cercano a vos? Tu familia, tu esposo, tus hijos. En muchas tradiciones
Y en nuestro país, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y por lo tanto es un lugar natural para comenzar a compartir, para comenzar a practicar nuestras convicciones. Esta idea también se refleja en el concepto de que el cambio positivo comienza en casa. La caridad, dice el dicho, comienza por casa. Al predicar a nuestra familia, no solo estamos compartiendo un mensaje, sino también viviendo de acuerdo con esos principios, lo que puede ser un testimonio poderoso en sí mismo. Además, fortalecer las creencias dentro de la familia puede crear una base sólida para que los miembros de la familia influyan positivamente en otros fuera del hogar. En resumen, antes de intentar hacer cambios a gran escala o influir en los demás, uno debe comenzar con su entorno inmediato, donde el impacto puede ser más directo y significativo. Yo siempre digo que el mundo del cual Jesús habla, a quien tenemos que llegar, es el mundo que cada uno de nosotros tiene a nuestro alrededor. Cada uno de ustedes tiene un mundo a su alrededor, comenzando por la familia. Y termino con el pasaje allí en Hechos 16, 30-32, que dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este pasaje es fundamental para el cristiano de hoy, ya que contiene la promesa de salvación a través de la fe en Jesucristo. En este pasaje, Pablo y Silas responden al carcelero de Filipos, quien le pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dicen: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. La fe personal en Jesucristo es el camino hacia la salvación. No se trata solo de un conocimiento intelectual, sino de una confianza, de un compromiso personal con Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Eso hace que la promesa sea extensiva a la familia, y esto sugiere que la fe de una persona puede tener un impacto positivo en su entorno más cercano, lo que podría llevar a la salvación de toda la familia. El mensaje del Evangelio es simple: la salvación es accesible a todos los que creen en Jesús, sin necesidad de rituales complicados o cumplimiento de la ley. Es un llamado a la fe, es creer que Él transforma vidas y puede transformar hogares, y que sigue siendo ese mensaje poderoso para creyentes de todas las épocas.